Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella y hermosa Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Ryan, espero hayas amanecido muy bien. Como siempre, vamos a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su paso de análisis y crítica política. Jueves 22 de septiembre y lamentablemente los venezolanos amanecimos tristes otra vez porque las rectoras del CNE primero no dieron la cara y segundo, gracias a las redes sociales fueron que nos pudimos enterar de las condiciones injustas e inconstitucionales que nos pretenden hacer el revocatorio. Ciertamente, Raya, lo que inunda la prensa venezolana el día de hoy jueves, bueno, no solo el día de hoy jueves, sino pues desde que comenzó la semana y desde hace ya 3 meses casi, que ha sido el viacrucis hacia el referéndum revocatorio, pues ha sido el referéndum revocatorio, todo lo que habla de las noticias a diario. Y hoy pues no ha sido la excepción y mucho menos cuando se nos viola lo que va a ser el 20%. Para eso vamos a ver los titulares y mirar en específico qué es lo que está diciendo el CNE sobre esto. Bueno, el primer titular dice que rectoras del CNE violan la Constitución y deciden recolección del 20% por Estado y pocas máquinas. Mira, Ryan, no solo por Estado, que ya es una violación, sino que pocas máquinas y van a trabajar en horario de oficina. Según pues se dice que va a ser a partir del 27, 28 y 29 de octubre la recolección del 20%. La Mesa de la Unidad, pues obviamente responde y a través de su secretario ejecutivo, Chugo Torrealba, dice no podemos hacernos cómplices de la violación de la Constitución. En efecto, Ryan dice que no nos podemos hacer cómplices de la violación de la Constitución, pero tampoco pues se puede enterrar el revocatorio ni mucho menos dividirnos. Es decir, el referéndum revocatorio debe seguir siendo la bandera, pero exigir que sea realizado ahora, en el año 2016. El mismo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática anuncia que vienen protestas masivas y pacíficas para defender nuestra Constitución. Bueno, Ryan, decir que lamentablemente pues el CNE trabajará menos de lo que ya se ha previsto, porque cada vez que la oposición decide marchar para pedir pues su derecho, que es el derecho de revocar, el CNE cierra y cierra toda Venezuela, realmente todos los funcionarios públicos dejan de trabajar. Bueno. Ante esto también Luis Vicente León se pronuncia y dice decisión del Consejo Nacional Electoral era previsible y obvia. Bueno, Ryan, Luis Vicente León, quien es presidente de la encuestadora Data Analysis, dice pues que esto era obvio que iba a suceder, pues el CNE, que debería ser un árbitro, que debería ser imparcial, pues siempre ha dado paso a favor del oficialismo y esto es una muestra más, pues haciendo extensivos los lapsos para lo que será la recolección del 20% de las firmas. Jacqueline Farías dice que la oposición no quiere referéndum. Que no lo quiere este año, que solo quiere desestabilizar. Bueno, no voy a emitir comentarios de lo que dice Jacqueline, lo que sí es cierto es que la oposición involucra a un gran porcentaje de la población que está decidido a sacarla a ella y a todos los que trabajan con ella. No, yo sí quiero hacerle un comentario, Jacqueline. ¿Cómo vas a decirnos eso? O sea, es lo que, bueno, dicen los muchachos hoy en día, eres muy caretable. O sea, nosotros estamos haciendo presión popular, pacífica y democrática, cumpliendo con todos los requisitos para que se active el referéndum y ustedes lo que dicen es que nosotros no queremos referéndum. Echen su cuento como es, quiénes son los que no se quieren contar, Jacqueline. Pónganle, hagan lo que hacía Hugo Chávez, cuéntense. Hugo Chávez ganó 18 contiendas, perdió solamente una gracias al movimiento estudiantil, a la vanguardia, a la unidad de todo el pueblo venezolano. Mira, Ryan, y no solo pues que no se quieren, no solo decirle que no se quieren contar con el referéndum revocatorio, pues tampoco se quieren contar con las regionales, porque también se ha desplazado totalmente lo que es el tema de las gobernaciones, que también es una elección que debe hacerse. Saben que en el próximo conteo van para afuera. Vamos a seguir viendo los titulares, ya no del referéndum revocatorio. Falta de vacunas, aumenta riesgo de enfermedades inmunoprevenibles en varguenses. En efecto, Ryan dice que pues alrededor del 30% de todas las vacunas ya no existen, no las hay, y pues Vargas no es solo uno de los estados agraviados, sino que es uno de los más agraviados, eso está pues a nivel nacional. Caracas, 1000 cosas, bueno, como te comentaba antes, intenté hacerme un examen y no podía porque ni siquiera hay pues donde se recoge la muestra de sangre. Lamentable. Imagínate. Bueno, es que eso es importante rescatarlo, que mientras el país sigue con la crisis política, la crisis real, social y económica, bueno, nos sigue arropando. Balseros venezolanos dicen, la travesía que pudiera costar la vida se estrena hoy por Telemundo. Tanto hemos hablado de los balseros cubanos, de cómo se tienen que ir para Estados Unidos y hoy pues Venezuela también cruza esta misma situación, Venezuela también pasa por lo mismo, así que ya no podemos hablar solo de Cuba, también te podemos hablar de Venezuela. Al final es un reportaje que va a hacer Telemundo el día de hoy, en la noche,
bueno, los invitamos a verlos. Mar de la felicidad cubana. Siguiente titular, señor director, dice que transportistas esperan anuncios sobre el aumento de pasajes para el próximo viernes. Ryan, ayer hubo un paro de transporte en Caracas que colapsó por completo. La manifestación pues estaba planificada y centrada en Chacaíto, pero colapsó toda Caracas. Pues exigían que se subiera el costo del pasaje a 60 bolívares y luego paulatinamente a 100. Como le dijeron a los transportistas que eso no era posible, entonces ellos dijeron que lo quieren aumentar a 100 bolívares de forma completa. Bueno, esto es lo que le pasa, lamentablemente, en nuestra querida Venezuela. Todo el mundo tiene hambre, todo el mundo tiene necesidad y bueno, cada quien lucha por su gremio. Lo importante es que todos los venezolanos estemos unidos y que busquemos una salida a esta gran crisis económica. El siguiente titular dice: 46 neonatos han muerto este mes en el Hospital Universitario de Barcelona. Bueno, Raya, en efecto, de mi tierra. Esta es la cantidad de niños que mueren, pero también podemos, como anunciamos antes, niños que entran por desnutrición, y el artículo también habla de que las madres, pues los niños están muriendo o que nacen en estado pues deteriorado de salud porque no se están alimentando bien las madres, y esa es la consecuencia primordial de la muy mala alimentación. Bueno, lamentable esta noticia, vamos a ver qué pasa. Siguiente titular, señor director. Con ayuda de la rectora del CNE, Nicolás Maduro coloca a los venezolanos entre la espada y la pared. Bueno, Ryan, este artículo de fondo nos dicen que todo lo que pasó en la cumbre de los países no alineados y que pues muestra de una u otra forma que no hay peor muestra de este movimiento que Venezuela haya sido el anfitrión, pues atravesando por todo lo que atraviesa. Al final también comenta Pedro Benítez que si Maduro hubiese sido estadista, hubiese tomado otras decisiones y no apretar ni cerrar todas las válvulas que tiene sometida a Venezuela, hubiese llevado bien el legado de Chávez, hubiese combatido la inflación, el dólar paralelo y mil cosas más. Recomendar leerlo. Mira, Anita, Pedro Anita, que además es compañero mío de partido, estoy de acuerdo, excelente, escribe muy bien Pedro, solamente que una cosa, Pedro, decir que Nicolás Maduro es un estadista es como que algo un poco grande, obviamente que no lo es, y se ve en su gestión, se ve en su improvisación de gobierno, y bueno, y se ve en la crisis venezolana que tenemos. Bueno, él dice si hubiese sido estadista, o sea, si Maduro hubiese estudiado un poquito, que está bastante complicado saber qué es lo que es Maduro, no sabemos, solo sabemos pues que manejaba un autobús y ojo, no, claro, y ojo, no es por pues satanizar ningún trabajo en lo absoluto, sino pues que no sabemos realmente cuál es la profesión ni cuáles son los oficios aprendidos. Obviamente la estadística no era una. Mira, Anita, pongamos esta imagen para ver que, bueno, nos están viendo varias personas, nos han comentado a través de nuestras redes sociales del TV El Venezolano. Como todo, Ryan, hay comentarios buenos y comentarios malos, eso no se puede evitar, pero gracias por verlo, gracias por seguir en nuestra sintonía, por mirar las noticias desde otro ángulo, ya pues que la censura en Venezuela o la señal abierta no ha sido la más apropiada para informarnos. En la próxima parte, Ryan, tendremos como invitada especial a Yajaira de Forero, quien nos hablará, bueno, de la situación de los derechos humanos que se vive en Venezuela, la violación constante y flagrante hacia todos los derechos de todos los venezolanos. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com y esto es Dale con Todo. aquí regresamos con más de Dale con Todo por tvelvenezolano.com. En el día de hoy vamos a hablar de dos temas que se han vuelto fundamental para la sociedad venezolana. En un primer plano vamos a hablar de la inseguridad y en un segundo plano vamos a hablar sobre los presos políticos. Para eso tenemos como invitada especial a la diputada Yajaira de Forero. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy bien. Las últimas noticias que han inundado con su nombre relatan lo que es la inseguridad y la cantidad de muertos que se reflejan en las morgues, en los hospitales y en la misma prensa, los muertos que salen a diario. ¿Qué dice la diputada sobre eso? Y bueno, díganos las cifras oficiales, que las tenemos en vivo para que nos las diga. Sí, mira, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de este programa tan importante. Quiero decirte que el problema de la inseguridad es un problema sumamente grave. El problema de la inseguridad hasta el momento del desabastecimiento que estamos viviendo, la escasez de alimentos y las grandes colas que nosotros hoy en día estamos viviendo los venezolanos, era el principal problema que teníamos los venezolanos. Y me atrevo a decir que sigue siendo el principal problema que tenemos los venezolanos. Simplemente hay tantos problemas, hay tantos problemas en Venezuela que a veces dejamos a un segundo plano este problema de la inseguridad.
hasta que no nos toca a cada uno de nosotros no vemos lo grave de la situación, pero es sumamente grave, y lamentablemente tenemos a un gobierno que no le importa y no ha hecho absolutamente nada para resolver el problema de la inseguridad. Todo lo contrario, lo que hemos visto es cómo ha venido politizando el Ministerio de Interior y Justicia, las policías, etcétera, etcétera. De esta manera no se va a acabar con la inseguridad. No se va a acabar con la inseguridad cuando tenemos a un ministro como el ministro Néstor Reverol, que acaba de asumir el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, y lo que vemos es que lo que está es investigando y persiguiendo opositores. Lo mismo hizo el anterior ministro, Gustavo González López, salir hablando y persiguiendo a opositores por pensar distinto. Acá nosotros lo que necesitamos para resolver el problema es la inseguridad, que está cada día más grave. Nosotros vemos la situación que cada día la delincuencia ataca con más ensañamiento al ciudadano. El año pasado hubo 27.860 personas asesinadas. Solamente en lo que va de año en la Gran Caracas van casi 4.000 venezolanos asesinados. Y funcionarios policiales van casi 300 funcionarios policiales. 250 funcionarios policiales han sido asesinados en lo que va de año. Entonces, vemos a un gobierno que no demuestra o no muestra la voluntad política para solucionar el problema de la inseguridad. Y mientras tanto vemos una impunidad, que de esto se está aprovechando la delincuencia, porque sabe que comete un delito, pero que simplemente nadie lo va a castigar. El 92% de los delitos quedan impunes. ¿Qué significa esto? Que el delincuente sabe que no hay patrulla, que lamentablemente hay los cuerpos de seguridad. También se han prestado algunos funcionarios, no son todos los funcionarios, se han prestado para cometer delitos, que los funcionarios policiales no tienen ni siquiera portátiles, que los funcionarios policiales no tienen ni siquiera un seguro HCM, que ellos los puedan proteger y ellos poder salir a la calle. Esto significa que en Venezuela estamos a la buena de Dios, que en Venezuela estamos en manos de la delincuencia, y que por eso los venezolanos nos sentimos secuestrados en nuestras mismas casas. Nosotros vemos cómo a las 6 de la tarde ya no hay, todo el mundo está encerrándose en su casa con el temor de que lo vayan a atracar, le vayan a quitar la vida en la calle. Pero peor aún, es que también nos hemos dado cuenta, hemos visto que aparte de esto, es que los delincuentes se están metiendo a las casas, y veíamos en Caucagua en estos días cómo entraron a la casa de 2 personas mayores de 80 años y un niño de 12 años que era su nieto, asesinaron a los 2 ancianos y hirieron al niño de 12 años. Cosas como esta están sucediendo a diario en Venezuela. Por eso nosotros en la Comisión de Política Interior hemos presentado algunas leyes, como es la ley de limitación de telefonía celular, como es la ley del servicio de policía, que va a venir a ayudar a solucionar algunas deficiencias que tiene la ley anterior, la ley actual, y como es la ley de seguridad social para nuestros funcionarios policiales. Diputada, usted decía algo bastante significativo, y era pues que el gobierno o los funcionarios policiales se han encargado pues de apresar a otras cosas que no son precisamente los delincuentes, sino de perseguir a aquellos que opinan distinto. Vamos a ver un video rápido sobre una de esas personas que ha ido detenida solo por pensar distinto, por no estar de acuerdo con el gobierno actual. El día de ayer se practica la detención del ciudadano Carlos Melo, quien es detenido por el SEBIN, también en el este de Caracas, a quien se le incautó un teléfono celular que está siendo sometido a experticia en este momento, pero también material explosivo denominado cordón detonante en una correa de doble fondo y otros materiales de interés criminalístico. Ok, buenas tardes. Acabamos de realizar la audiencia de presentación del dirigente Carlos Melo conjuntamente con la doctora Elena Rodríguez y Liana Martínez, y el resultado de la audiencia, luego de que se le imputó el delito de creación de artefactos explosivos, la juez acordó una medida cautelar sustitutiva en libertad, es decir, presentaciones periódicas al tribunal cada 8 días y 2 fiadores que debemos presentar en las próximas horas. Una vez que cumplamos con el requisito de los fiadores, Carlos Melo debe salir en libertad.
El Ministerio Público alega de que Carlos Melo estaba en posesión de unos artefactos explosivos, pero las mismas pruebas que el Ministerio Público tiene en su poder, es decir, los indicios que presentó hoy, les dicen todo lo contrario. Eso es materia probatoria que en su debida oportunidad la defensa rebate. Diputada, usted muy de cerca ha tocado el tema pues de los presos políticos, sabemos la razón. ¿Qué decirle a usted pues al gobierno y a esas personas que pues están siendo atacadas como presos políticos? ¿Cómo no tenerle miedo a un gobierno que sencillamente por decir algo ya va, arremete contra ti y te quita la libertad? Vemos que Carlos Melo ni siquiera le han dado la libertad y el abogado dice pues que ya está todo listo como para eso. Sí, esta es una situación sumamente grave. No solamente problemas que hablábamos anteriormente, la inseguridad, no solamente la escasez, la inflación, el desabastecimiento, la muerte de personas porque no consiguen medicamentos. Lo peor que tenemos es que nosotros no nos podemos expresar porque simplemente tú por pensar distinto este gobierno te siembra, te construye un expediente con pruebas falsas y eso nosotros lo vivimos, el caso de mi esposo en el año, por algunos de los hechos del 11 de abril del año 2002. Eso lo han vivido muchas personas muy valiosas, profesionales, que hoy en día no pueden estar acá en Venezuela porque son perseguidos políticos, y me refiero a los exilados políticos, a quienes le doy un saludo desde acá de Venezuela y decirle que a todos ellos también los estamos esperando cuando esto cambie para que nos ayuden a reconstruir este país. Pero fíjate que solamente en este año han habido más de 2.000 detenciones. Más de 2.000 detenciones, entre esos estoy hablando casos como el de Carlos Melo, casos como el de los estudiantes, aparte de toda la cantidad de presos que todavía tenemos y que yo no puedo dejar de mencionar en este momento y tenemos que recordar, es a nuestros funcionarios policiales que quedan todavía de los hechos por los hechos del 11 de abril, a quienes se le demostró su inocencia, pero que sin embargo fueron condenados a 30 años y que ya llevan 14 años presos. Situaciones como esta, por eso es que nosotros estamos luchando y seguimos luchando por cambiar este gobierno, porque nosotros podamos a través de un referendo revocatorio, de una manera pacífica, constitucional, cambiar a un gobierno que en vez de ocuparse de los verdaderos problemas que tenemos los venezolanos, vemos a un ministro de Interior y Justicia persiguiendo a la oposición, vemos a una fiscalía, a la fiscal general, que en vez de revisar las estadísticas de la cantidad de delitos impunes que quedan, entonces estamos sembrando a personas como Carlos Melo y algunos otros dirigentes de la oposición para privarlos de libertad. Diputada, se nos acabó el tiempo. Vamos a un corte y ya regresamos con más pues de Dale con Todo por tvvenezolano.com. Queridos amigos, seguimos aquí en Dale con Todo con la diputada Yajaira de Forero, de Primero Justicia de la Asamblea Nacional. Diputada, bueno, hablar de los derechos humanos, de la violación de los derechos humanos, lamentablemente se ha vuelto el día a día de los venezolanos, ¿no? No solamente con el flagelo de la inseguridad, sino todo lo que implica las colas, todo lo que implica el padecer del venezolano que trata de sobrevivir en el país. ¿Cuál es el mensaje con respecto a eso para todos los venezolanos? Si hay esperanza, estamos cerca de un cambio. ¿Cómo ve la diputada los próximos días para los venezolanos que, bueno, que les matan a sus familiares a diario, que la delincuencia le gana la batalla a la policía porque lamentablemente nuestros policías no están bien dotados? ¿Cómo ve eso usted en el futuro próximo de los venezolanos? Mira, yo siempre he sido una persona que siempre he tenido esperanza. Yo pienso de que si tú no luchas por tus derechos, nadie te los va a respetar. Y nosotros tenemos que hacer que se nos respeten nuestros derechos. Es la lucha que nosotros hemos dado con los presos políticos. Nosotros pudiéramos habernos quedado tranquilamente, los familiares de los presos políticos. En mi caso, en mi casa solamente voy y le llevo la comida a mi esposo y ya. Pero nosotros emprendimos una lucha desde el momento que ellos fueron presos, el año 2004, hasta este momento, porque mi esposo no está todavía, no tiene una libertad plena. Siempre hay esperanza y la lucha siempre nosotros tenemos que darla. Tú acabas de decir algunas de las razones, tantas razones que nosotros nos mueven hoy para nosotros seguir adelante y seguir luchando. Hay razones más que suficientes cuando vemos que hay más de 100 presos políticos en las cárceles de Venezuela. No solamente son a lo mejor los más emblemáticos, incluyendo el caso del 11 de abril, sino que también tenemos estudiantes, tenemos mujeres que están presas en las cárceles de Venezuela por pensar distinto, las colas que son interminables, a nosotras las mujeres la vida se nos está yendo haciendo cola, se están muriendo niños desnutridos por desnutrición, porque no comen, porque no hay comida. Vimos ayer unas imágenes algo que yo no lo podía creer hasta que no me puse a leer
antes de montar algo así en las redes, como el hecho de que en un hospital de Anzoátegui no haya cunas ni incubadoras para tener a los niños recién nacidos y los hayan metido en cajas de cartón, mientras que este gobierno se gastó 45.000 millones de dólares para montar la estatua de Hugo Chávez allá en la calle del Hambre en Nueva Esparta. Se gastó 300.000 millones de dólares para hacer la cumbre de los países no alineados, que no nos ha dejado absolutamente nada a los venezolanos, mientras que los venezolanos nos estamos muriendo de hambre. Entonces hay razones más que suficientes para nosotros seguir luchando y para nosotros sobrepasar todos los obstáculos que el gobierno nos ponga, y nos sigue poniendo obstáculos con referente a que nosotros hagamos y logremos que el referéndum revocatorio se haga en este año 2016. Diputada, quería hablar de ese tema, obviamente, que es el tema que está invadiendo toda la noticia venezolana y bueno, en todo el mundo, porque todo el mundo, gracias a Dios, está pendiente del caso de Venezuela. Vamos a ver primero las declaraciones del rector del CNE de Rondón y bueno, y comentamos. Lo primero que quiero indicarles en cuanto al ámbito de la circunscripción para la determinación del 20%, fue aprobado en el Consejo Nacional Electoral la determinación del 20% por cada uno de los estados. Esto quiere decir, y contrario a lo que yo había estado sosteniendo, de que a mi juicio la Constitución es muy clara con la interpretación de la circunscripción nacional y lo que corresponde a la circunscripción del cargo, no fue aplicada este 20% por entidad, por estado, en el año 2004, por lo que no entiendo las consideraciones jurídicas que fueron desarrolladas en el directorio y que motivaron en definitiva la decisión de que este 20% fuera asociado a cada una de las entidades, decisión que, como les señalo, no comparto y así decidí salvar mi voto. Diputada, bueno, esto es noticia del día de ayer en horas de la tarde. El rector, pues, vía Twitter explicó las condiciones en las que el CNE iba a hacer el revocatorio. Escuchamos también al diputado Henry Ramos Ayub diciendo que la Mesa de la Unidad no debería, digamos, ir a ese juego con estas trampas que está, o como la cataloga la Mesa de la Unidad, con estas trampas que está poniendo el CNE. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es la estrategia? Estaba conversando con algunos diputados que ayer estuvieron hasta altas horas de la noche debatiendo ese punto. Pero los venezolanos que se sienten otra vez amarrados, otra vez que le están siendo violentados sus derechos, que están consagrados en la Constitución, vemos un 20% que no es a nivel nacional, cuando el presidente se elige por toda Venezuela, la cantidad de máquinas muy reducida. Es como ir hacia una encerrona donde muy probablemente el gobierno logre su objetivo, que es que no recolectemos la firma, no por falta de gente, sino por falta de infraestructura. Exacto. Mira, nosotros estamos viviendo en un país donde no tenemos un gobierno democrático. Esto es una dictadura. Yo lo dije el día que condenaron a 30 años de prisión a mi esposo desde los tribunales allá en el estado de Aragua. Es evidente que el gobierno no quiere que se haga un referendo revocatorio ni en el 2016 ni en el 2017, y mucho menos después de haber visto lo que sucedió con la recolección del 1%, que a pesar de todos los obstáculos que nos pusieron y de que ellos decían que no íbamos a recoger el 1%, aquí se libró una lucha épica. Y nosotros pudimos y logramos recoger más de ese 1% por estado. Por supuesto que esta es una violación flagrante de nuestros derechos humanos, de nuestro derecho a elegir, a decidir, como lo establece la Constitución. Cuando un gobernante nosotros consideramos que no lo está haciendo bien, para eso está establecido en el artículo 72 de la Constitución, que nosotros podemos hacerle un referendo revocatorio. Es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a seguir luchando por el referendo revocatorio. A pesar, esta es una opinión mía, de Yajaira de Forero, no es una opinión de la Mesa de la Unidad, porque como tú acabas de ver, la opinión de Ramos Alú es una opinión personal de él, pero no es la opinión que ha dado la Mesa de la Unidad, que se encuentra en sesión permanente en estos momentos, y como tú lo dijiste también, desde anoche los diputados y los partidos políticos están reunidos para dar unas declaraciones el día de hoy en cuanto a las acciones que se van a tomar y la decisión si vamos a ir con estas condiciones o no vamos a ir con estas condiciones. Sin embargo, yo soy de las que pienso que nosotros debemos de seguir luchando, que no podemos ceder espacio, porque yo creo que la única arma que tenemos los venezolanos en estos momentos es electoral. Nosotros los venezolanos no estamos armados, nosotros no podemos salir a la calle
a enfrentarnos a un gobierno que tiene armas, que es violento y que nos manda a sus hordas chavistas y a los colectivos armados para enfrentarse con personas que están protestando pacíficamente por uno de sus derechos. Esto no quiere decir tampoco que es que nosotros nos vamos a quedar encerrados en nuestra casa esperando que nos llegue el referendo revocatorio. El poder que tiene el pueblo en la calle es un poder superior al que puede tener el gobierno con toda su gente violenta en la calle. Y eso lo demostramos, y lo demostramos el 1 de septiembre, cuando hicimos un llamado, una convocatoria y salimos todos a la calle. Esperemos pacientemente, yo creo que ha sido una noche esta información un poco desagradable, porque muchas personas están desesperanzados, pero yo tengo que hacerles un llamado a que no nos desesperancemos. Esto no es fácil, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, no estamos ante un gobierno democrático, hay presos políticos, donde hay presos políticos no se puede llamar que ese gobierno es democrático, donde a ti te persiguen por pensar distinto, donde tengamos los poderes secuestrados y tengamos las rectoras que no le importe, que los niños se estén muriendo de hambre, que hayan niños que se están muriendo en los hospitales, pero a ella no les importa sino mantenerse en el poder y mantenerse allí recibiendo órdenes del gobierno. No podemos hablar de una democracia, pero entonces nosotros tenemos como ciudadanos que defender nuestros derechos en la calle de forma pacífica, contundente, pero tenemos que defender nuestros derechos, más nadie los va a defender. Y los que estamos aquí luchando tenemos que seguir en la calle para que el referendo revocatorio se dé este mismo año, en el año 2016. Bueno, diputada, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muy Muchas lamentable. gracias por acudir a nuestro llamado y bueno, éxito. Sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com.